José Carlos, un gusto compartir con cada uno y cada una de ustedes que hoy nos acompañan por medio de este webinar. Hoy iniciamos con esta presentación y quiero que cada uno de ustedes, los que están ahí participando, que en este momento veo que tenemos 26 personas que se nos están uniendo, cuando yo les presento esta diapositiva, ¿qué se les viene a ustedes a la mente? Para que me lo comuniquen por medio del chat, por favor. Con esta imagen, ¿qué se les viene a ustedes a la mente? Por favor, para que me colaboren ahí por medio del chat. Ok, ahí tenemos de parte de Mar que nos indica comunicación, energía. ¿Qué más nos dice la imagen ahí? Bueno, tenemos diferentes comentarios y les agradezco a cada uno de ustedes que nos hacen llegar por medio del chat. Comunicación, redes, tecnología. Y cuando les presento esa imagen y veo que la identifican muy bien, les pregunto nuevamente y que dieron acertadamente, porque el tema de hoy es la comunicación asertiva. Les pregunto a ustedes, ¿qué es la comunicación para ustedes? Algunos 3 comentarios por medio del chat. Bueno, mientras nos escriben por medio del chat, este tema de la comunicación es para que podamos participar realmente. Ya nos ponen ahí que es la transmisión de ideas. Comunicarse es la forma en que queremos obtener o dar algo. Medio para dar a conocer nuestros puntos de vista y sentir y pensar. La forma de expresarnos y relacionarnos con los demás. Transmisión de ideas, conocimientos, sentimientos, la manera en que podemos transmitirlos. Gracias a cada uno de ustedes, los que están compartiendo y realmente hacemos de la comunicación algo muy práctico o hacemos algo muy complicado. Porque al hablar de comunicación y escucharlos y ver que tiene muy claro lo que es la comunicación, esta imagen comunica que hay un receptor y que hay un emisor. Hay una buena comunicación, porque con solo ver los gestos de la diapositiva, nos damos por entendidos que hay una comunicación muy armoniosa entre las partes. Es necesario en este proceso de comunicación, y sabemos que los elementos importantes es el emisor y el receptor. Hay que estar en ambos lugares. Hay que saber emitir, pero también hay que ser un buen receptor. Hay que saber transmitir, pero hay que también saber escuchar. ¿De dónde proviene la palabra comunicación? Nos indican que se deriva del latín comunicare, que significa compartir algo, poner algo en común. Lo que ustedes me indicaron a través de cada uno de los comentarios.
Ok. ¿Qué se requiere para para que haya una buena comunicación? Bueno, lo primero que yo les recomiendo y recomiendan realmente todos aquellos que hablan de la comunicación, porque al hablar de comunicación entendemos que tenemos un montón de puntos de vista, un montón de escenarios de lo que es la comunicación. Pero para que haya una buena comunicación es necesario, como primer punto recomendado, es hacer un contacto visual. Mirar a los ojos a una persona es la manera más segura y eficaz de transmitir confianza. Queremos una comunicación clara, una comunicación directa. ¿Qué sucede en la comunicación? Que a veces no cumplimos con estos requisitos. No miramos a las personas a la cara y por lo que nos indica, eso le da seguridad a uno. Cuando usted está conversando con cualquier persona y la mira a los ojos o lo mira a los ojos, esto le da seguridad a usted. Ya creamos un ambiente muy favorable. Esto transmite mucha confianza. Cuando hablamos de una comunicación clara, directa, es que vayamos a lo que vinimos, como decimos. Si usted quiere transmitir un mensaje, no necesita ser un gran elocuente, sino lo que usted necesita es ser un buen comunicador. En la comunicación se nos indica que el 90% de la comunicación que transmitimos es no verbal, por medio de gesticulaciones. ¿Qué sucede cuando alguien se nos acerca y aparte de transmitirnos un mensaje, nos da una palmadita en la espalda o nos da la mano? Eso genera un clima de mucha aceptación. Por lo menos a mí me da mucha tranquilidad, mucha paz, me da confianza. En la comunicación tenemos que como decimos a lo tico, ir al grano, ser concretos. Si yo quiero comunicar algo, busco a la persona a la que yo le quiero comunicar y no necesito un gran discurso, sino lo que yo necesito es que la persona me entienda el mensaje que yo le quiero dar. Sucede que por experiencias de la vida que hemos tenido, no somos tan concretos para dar un mensaje. Veámoslo a nivel de familia. A veces cuando necesitamos darle un mensaje a nuestro hijo o nuestra hija, se hace toda una consultoría. Papá le dice a mamá, dígale, y mamá o viceversa. Para comunicarle algo, hacemos varias consultorías. Entonces, para decirle que no o decirle que sí, inventamos todo un escenario para utilizar solo esa palabra sí o no. No vamos a lo concreto, no vamos al grano. Y a veces duramos días y días y días tratando de lograr un orden de ideas para poder comunicarnos con una persona. Entonces, cuesta transmitir el mensaje cuando utilizamos una variedad de alternativas para llegar a algo tan concreto como decir si va o no va. Como cuando queremos a nivel laboral hablar con nuestra jefatura. Y a veces si no existe ese clima, esa confianza que mencionamos anteriormente, también vamos preparando todo un protocolo para ver cómo nos presentamos a comunicar el mensaje que queremos transmitir. Y a veces
por miedo, no transmitimos el mensaje que queríamos transmitir. Porque en todo esto de la comunicación, las emociones nos juegan un papel sumamente importante, ¿verdad? Y entonces, importante dentro de este proceso de comunicación es escuchar también antes de hablar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser también receptores del mensaje. Y puede dar uno y favorecer a la persona que me emite un mensaje una respuesta complaciente y satisfactoria de la petición que me está haciendo el que me emite el mensaje si yo escucho. ¿Qué sucede? Que a veces no nos gusta escuchar. A veces nos gusta hablar y hablar y hablar y hablar y no damos la oportunidad. Y entonces, ¿qué sucede? Que en los entornos familiares, hablo de entornos familiares porque ahora que estamos con el confinamiento o la crisis que estamos presentando por la pandemia, entonces es necesario poner en práctica la escucha, detenerse un momento, dar la oportunidad a aquel que quiere comunicar, porque es que también en la comunicación a veces nos volvemos egocéntricos. Queremos hablar y hablar y hablar y exponer nuestras ideas, nuestras opiniones, y no nos gusta concederle el espacio a aquella persona que también necesita dar un mensaje, necesita comunicar, necesita ser escuchada. Cuando escuchamos, puntualizamos en lo que queremos transmitir. Si hablamos de una herramienta, hablemos primero de la pala. Después hablamos del martillo y de las otras herramientas. Si hablamos de una verdura, primero hablemos de las papas y después hablamos de las otras verduras. Porque es que en la comunicación a veces utilizamos varios lenguajes a la vez. A veces empezamos hablando con un tema familiar de suma importancia y a veces terminamos ya revolviendo con la política, con el fútbol, con otras situaciones. Y eso no es comunicación. A veces esto podríamos decir que es una falta de respeto. Si se inicia, tiene que ser con un punto específico para que nos podamos entender. Y si necesitamos tocar otros puntos, los vamos viendo en el transcurso de la conversación que tenemos. Pero clarifiquemos bien lo que queremos comunicar, pero no hagamos una ensalada de la comunicación. Seamos puntuales en lo que queremos comunicar cada uno de nosotros. Entonces, saber escuchar es importantísimo. ¿Por qué? Porque si esto me da tranquilidad, si esto me genera confianza, quiere decir que la persona que me quiere transmitir el mensaje siempre va a tener ese deseo de hablar conmigo. ¿Por qué? Porque yo lo escucho, porque yo le pongo atención, porque como yo escucho, le doy una respuesta positiva. Y a veces con una palabra bien escuchada, podemos dar una respuesta bien positiva. Okay. En la comunicación es importante que haya coherencia, que haya un hilo conductor, un orden de ideas. Ser coherente con lo que hablo, con lo que comunico y con lo que hago. Tiene que haber una gran coherencia. Y siempre me interesa mucho cuando hablo de coherencia, en que tiene que ser toda la parte integral del ser humano que esté en esa sintonía. Porque no podemos hablar de coherencia en la comunicación cuando comunicamos una cosa
pero hacemos otra. Entonces, la coherencia nos ayuda a que seamos más honestos, más firmes en lo que comunicamos. Y al tener ese orden de ideas, me permite ir desarrollando punto por punto cada una de las ideas para que yo pueda darle al que me emite el mensaje una buena respuesta, porque eso es lo que espera la persona que se comunica conmigo, una buena respuesta, una comunicación bien acertada. ¿Qué necesitamos para comunicarnos? Necesitamos tener sencillez, un vocabulario sencillo pero preciso. Yo no necesito de un lenguaje que no sea el cotidiano para comunicar. Porque si utilizo palabras que no son muy comunes, no me van a entender. Voy a distorsionar la comunicación. Y entonces, aprendámonos a comunicar de la manera más sencilla, así como somos cada uno de nosotros. Siempre con la precisión, con el respeto que cada persona que entabla una conversación conmigo se merece. Pero seamos sencillos para comunicarnos a veces y por la experiencia que tenemos de la vida. Cuando vamos a una zona rural, nos encontramos personas sencillas en su manera de vestir, en su manera de ser, sin embargo, con una gran sabiduría en la comunicación. Y eso lo hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. Son personas que a través de pocas palabras le dan un gran mensaje a uno, a través de ese lenguaje. Y a través de ese lenguaje me transmite, me enseña, le entiendo. Por más sencillo que sea el lenguaje que utilizan los seres humanos, si mantenemos siempre el respeto, nos podemos comunicar. Hay que tener naturalidad. Una buena comunicación es aquella en la que el comunicador es capaz de transmitir su mensaje de una manera, de una forma natural, sin artificios ni formas rebuscadas. Que les comenté anteriormente, no necesitamos andar buscando otras formas de comunicarnos, sino de esta forma tan sencilla, de que yo me pueda dar a entender, de que usted pueda entender mi mensaje. ¿Qué haría yo con llegar con un lenguaje, con un léxico fuera de lo común, donde ustedes no me entienden este mensaje que les estoy transmitiendo de la comunicación? No habría comunicación, se rompería, crearíamos una barrera en la comunicación cuando no somos capaces, buscando mostrar algo que no es lo mío. Y entonces aprendamos a comunicarnos de una forma natural. Y así llegaremos a entendernos de una forma correcta. Ok, aquí dentro de los tipos de comunicación tenemos la comunicación asertiva, que es la habilidad social de relación de una forma de expresión consciente, mediante la cual se manifiestan las ideas, los deseos, las opiniones, sentimientos o derechos de forma congruente. Totalmente clarito qué es la comunicación asertiva. ¿Y qué significa ser asertivo? Muy fácil. Utilizando el vocabulario fácil para que ustedes me entiendan. Decir las cosas como son, sin vergüenza, sin temor a lo que los demás piensen. Simplemente le comunican al mundo
sus deseos y se los comunican con claridad. Es bonito cuando uno quiere ser asertivo, poder comunicar todo aquello que usted siente, sus ideas, sus pensamientos, poder compartir en el lenguaje de la comunicación sus aciertos, sus desaciertos, sus triunfos, sus fracasos, sin temor alguno. Simplemente con el compromiso de saber que si bien es cierto, en este contexto de la comunicación, el deseo mío es poder expresarle al mundo cómo soy yo, pero sobre todo que el mundo entienda quién soy yo por medio de ese lenguaje que yo utilizo. El que es asertivo al comunicarse no agrede, ni somete, ni se somete a la voluntad de otros. En la comunicación, lamentablemente, a veces nos volvemos agresores de la comunicación. Cuando perdemos de vista al ser humano que está frente a mí y que requiere ser escuchado y ser respetado. Y entonces, por medio de la comunicación, cada uno y cada una de nosotros sabemos que muchas veces en este proceso de comunicación hemos agredido a las personas. Las hemos dañado, las hemos maltratado, las hemos hecho sentirnos mal. Y la comunicación no es para eso. No se vale ser un agresor en la comunicación. No se vale someter a nadie a los deseos míos. No se vale no respetar la ideología del otro ser humano, la creencia del ser humano, la manera de ser humano no se vale y no está dentro del proceso de comunicación, porque la comunicación es para entendernos, no para herirnos ni maltratarnos. Y cuando hablamos de asertividad y leímos ahora, también la persona que es asertiva es la que tiene los pies puestos sobre la tierra y entiende que necesita respeto, pero que tiene que dar respeto para la persona que le está emitiendo un mensaje y para la persona con la que se quiere comunicar. Cuando hablamos de agredir, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido agredidos? Agredidos por la comunicación. Como cuando se nos convoca a una reunión y dentro de ese contexto de la reunión estoy yo reunido con la persona que me ha citado para darme un mensaje. Pero sucede que el momento en que yo estoy reunido con aquella persona, y puede ser que caigamos en los errores también dentro del grupo familiar, de que a veces en una reunión familiar estemos compartiendo, estemos tocando un tema de interés familiar y que no tengamos el respeto y agregamos la comunicación. Cuando el grupo primario, que es lo más importante, debe ocupar el primer lugar en mi vida, llega a ser suplantado por un segundo mensaje que me llegó por medio del celular. Y entonces yo dejo a mi familia hablando sola y me voy a atender y a transmitir y a dar un mensaje. No está mal. Si tiene que hacerlo, por lo menos como parte del respeto, de no agredir la comunicación, por lo menos indíquele a la persona que te llama, que por lo menos que lo llame más tarde y todo.
dígalo así, pero con orgullo, estoy compartiendo con mi familia. Estamos dialogando, nos estamos comunicando porque necesitamos resolver algunas situaciones y este es el momento ideal para hacerlo. Dígalo con orgullo. Es mi familia la que requiere el primer lugar y por lo tanto ese espacio no puede ser suplantado por otro tipo de comunicación. Entonces, no agredamos la comunicación, aprendamos a comunicarnos, sobre todo, insisto, siempre, y me van a escuchar siempre en el grupo. Ok, dentro de la comunicación también tenemos algunas técnicas que nosotros podemos desarrollar y que nos funcionan y es aprender a plantear preguntas a nivel de familia, a nivel laboral, porque con esas preguntas transmitimos el mensaje, no dañamos a nadie y tratamos de que en este contexto, en esta estructura de la comunicación, todos seamos beneficiados y todos podamos entender el mensaje. Esta pregunta que les formulo, me la van a compartir ahí por medio del chat, algunas de sus opiniones. ¿Qué podríamos hacer para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Dónde utilizaría usted esta pregunta? Y si yo le digo, ¿qué resultado le trae también dentro de la comunicación plantear esta pregunta? ¿Qué cree que podríamos hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Escucho por medio del chat, ahí me pueden escribir. ¿Qué cree que podríamos hacer para que esto no vuelva a suceder? Voy a ver al chat, a ver qué me dicen cada uno de ustedes en cuanto a estas técnicas de formular preguntas para que nos sirvan para nuestro diario vivir, que las podemos aplicar en el proceso de comunicación, que sin dañar a nadie, simplemente estamos ubicando la situación y dónde la podríamos aplicar esta pregunta. Escríbame uno de sus comentarios por medio del chat. Yo lo voy a leer por acá y es una pregunta que nos va a ayudar. ¿Qué cree que podríamos hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Sobre todo si lo vemos dentro del contexto familiar. A nivel laboral es una pregunta que funciona, que nos trae grandes beneficios. ¿Por qué? Porque estamos canalizando información sin dañar al receptor, al que va a recibir el mensaje. Ok. Ahí de interiorizarnos, ser sinceros con nosotros mismos y actuar positivamente. Así no vuelve a darse. Muchas gracias de Los Ángeles Vargas. No personalizar las cosas, nos dicen también. Preguntar serenamente, no con cólera. Muchas gracias por cada uno de esos comentarios que ustedes nos van haciendo por medio y nos van formulando por medio de esta pregunta. Valorar el tiempo de la comunicación. Es importante plantearla cuando ambas partes están dispuestas a asumir acciones concretas. Nos dice Tatiana. Ok. Muchas gracias a cada uno de ustedes, los que nos comparten. Si lo vemos y si lo detenemos un poquito a analizar, a sacarle provecho a la pregunta, cuando nos reunimos a nivel de familia con nuestros hijos, con nuestras hijas, y hay una situación que a veces se nos está escapando de las manos y a veces no hallamos cómo comunicarle a nuestros hijos
que hay un desacuerdo a nivel de la familia con esta situación que se está presentando. Y entonces vemos que esta pregunta formulada es muy aplicable, porque le estamos diciendo a la persona que lo que queremos es una mejora, que lo que queremos es que cambie esa posición y de qué manera no vuelve a ocurrir, no se vuelve a presentar. Entonces vemos que también hay técnicas en la comunicación formuladas por medio de preguntas para que nos den un resultado sin necesidad de preparar, como les dije al principio, todo un discurso para la comunicación, sino que seamos muy concretos, muy concisos, ir al grano realmente sin necesitar mucho para dar un mensaje y que nos podamos entender. ¿Cuál es la importancia de una buena comunicación asertiva? Hacer valer nuestros derechos. Ok, en la comunicación también tenemos derechos. Ok. El derecho a cambiar de opinión en una situación determinada. Nadie te puede obligar a hacer lo que usted no quiere hacer. Entonces, dentro de la comunicación tenemos el derecho de poder revertir aquella afirmación que hice después de que la analicé, que vi que no era lo mejor, que no era lo más viable, que no era lo más recomendable. Tengo el derecho de poder decir no, me retiro de esta situación o no quiero hacer eso, porque ya realmente me senté, analicé algo que no había hecho anteriormente, porque a veces nosotros tomamos en el proceso de comunicación, dependiendo de cómo esté nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, si no están bien canalizadas, a veces tomamos decisiones y decimos cosas a la ligera. Pero ya cuando nos tranquilizamos, ya cuando logramos un equilibrio en nuestro sistema nervioso, tenemos la oportunidad de revertir eso. Y es un derecho que nos da la comunicación, porque nadie nos puede obligar. El derecho a decir no sin sentirnos culpables. Importantísimo esto. Aprenda a decir no. No se cargue usted de muchos compromisos, porque a veces por solo el hecho de no utilizar la palabra no, nos vamos cargando y cargando y cargando de muchos compromisos. Y entonces cuando tenemos muchos compromisos, el tiempo no nos alcanza. Y cuando el tiempo no nos alcanza, con el tiempo comienza a pasarnos la factura. Y entonces nos estresamos, nos volvemos ansiosos y muchas veces ya nos requerimos hasta de un servicio de un especialista. Requerimos de medicamentos por solo no tener el valor de decir no sin sentirnos culpables. Nadie te puede obligar a hacer las cosas que vos no querés hacer. En ese proceso de comunicación existen estos derechos. Tenemos el derecho también a cometer errores. En la comunicación, todos y cada uno de los seres humanos nos hemos cometido errores en la comunicación. Porque no hay nadie perfecto. No hay nadie en este mundo que no se haya equivocado. No hay nadie en este mundo que no haya utilizado un mal vocabulario o una mala palabra dicha, porque tal vez no era el momento preciso para decirlo, porque en la comunicación también necesitamos el espacio y el momento preciso para transmitir un mensaje, porque no es siempre que se puede transmitir un mensaje. Si usted está alterado, si usted tiene ira, en ese momento no es el momento idóneo para transmitir un mensaje, porque no lo va a hacer, como decimos a lo tico, con la mente, sino con el hígado. Y entonces ahí no hay comunicación, sino que puede haber un montón de consecuencias adversas, más bien, hasta convertirnos en agresores, o no saber que no es el momento preciso para comunicar.
La buena comunicación también nos permite manejar conflictos. Y en esto de manejar conflictos, realmente lo que se requiere dentro de la comunicación es mucha sabiduría. Sabiduría para que usted pueda tener las palabras idóneas, las palabras que puedan resolver aquella situación adversa que se puede presentar dentro de su entorno familiar o su entorno laboral. Aquí es importante también el manejo de los conflictos ahora que estamos en este tiempo de crisis, de pandemia, donde hemos tenido que regresar a nuestros hogares después de cumplir un rol de levantarnos todos los días a X horas de la mañana, tomar el carro o el autobús y trasladarlos al trabajo, tener interacción con compañeros de trabajo, no tener la interacción que tenemos ahora directamente con nuestra esposa, con nuestros hijos en la casa. ¿Por qué? Porque se nos cambiaron los roles y fue algo para lo que no estábamos preparados, fue algo que salió de la noche a la mañana y entonces a través de estos cambios puede ser que haya conflictos a veces, entonces manejar conflictos se requiere de mucha sabiduría, de mucha prudencia para que podamos entendernos. Dentro de esta buena comunicación, establecer y mantener conversaciones con diferentes personas y diferentes contextos es importantísimo. Realmente es importante que podamos nosotros establecer, independientemente del lugar donde estemos, buenas conversaciones, buenas relaciones con diferentes personas y en diferentes contextos. Es importante que yo aprenda a comunicarme en diferentes escenarios, pero siempre recordando que lo que necesitamos son cosas muy fáciles, muy prácticas para poder comunicar. Dentro de esa comunicación tenemos la comunicación pasiva. Y la comunicación pasiva nos dice que la poseen personas que suelen ser incapaces de expresar sus pensamientos o puntos de vista por miedo al enfrentamiento por parte de los demás. Es una forma muy ineficaz y desactativa de comunicarse, ya que la persona no logra identificar, satisfacer sus propias necesidades, muestran inseguridad. En esta comunicación pasiva, yo creo que cada uno a lo largo de nuestra vida hemos tenido experiencias con personas que les cuesta comunicarse, personas que les da miedo enfrentarse, personas que les da miedo transmitir un mensaje y a veces en el contexto laboral o a veces también familiar encontramos personas que les cuesta realmente transmitir un mensaje. Pero a esas personas que les cuesta transmitir un mensaje, tenemos que ayudarles, tenemos que darles la mano para que puedan aprender a transmitir sus ideas, para que también puedan externar todo aquello de lo interno a lo externo, porque el proceso de comunicación nos favorece a todos, pero entendemos que hay personas que en esa comunicación pasiva, hay otros y otras, y generalizar, que a veces se aprovechan de las personas que son muy pasivas, que no pueden comunicarse. Y entonces también entendemos que en esta comunicación pasiva muchas veces se cometen injusticias. ¿Por qué? Porque si la persona no es capaz de comunicarse, ¿qué sucede cuando hay una reunión y en esa reunión todos participan? Hay una persona que siempre está callada y a esa persona cuando se le da la palabra siente miedo,
le da su oración y a veces no puede comunicar absolutamente nada. Entonces, detrás de todo esto hay un antecedente de toda esta persona que la marcó y que no tiene ese privilegio a veces de poder comunicarse como lo hacemos cada uno de nosotros. Pero también se puede dar el extremo de la comunicación pasiva. Aquel que siempre vive en función de lo que otros dicen de él, de lo que otros hacen por él. Porque ser muy pasivo también nos lleva a sufrir grandes consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando somos muy pasivos, son otros los que toman las decisiones. Son otros los que indican el mensaje que yo no puedo transmitir. Entonces, el pasivismo también nos afecta. También en la comunicación, y lamentablemente existe también dentro de ese proceso una comunicación agresiva, que son las personas que tienen en cuenta solo sus propios derechos, no tienen en cuenta los sentimientos de los demás. Regularmente utilizan un lenguaje verbal y no verbal combativo, poco amable, gestos exaltados y manipulación para obtener beneficios. Vemos también que a través de esta definición de la comunicación agresiva, muchas veces dentro del contexto familiar, a veces no nos comunicamos. Les indico que en esto no generalizamos, pero por los años y por las canas que pintamos ya, las experiencias de la vida son lo que le ayudan a uno a ver diferentes escenarios de la vida. Y todos hemos pasado por estas situaciones en la comunicación. Todos hemos experimentado a veces la comunicación agresiva, desde nuestro entorno familiar hasta dentro del entorno familiar. Hay una comunicación agresiva. ¿Por qué? Porque a veces dentro de la reunión familiar, a veces queremos ser solo emisores, solo transmitir y transmitir y transmitir y no escuchamos. Y entonces, cuando no damos la oportunidad de que otros emitan mensajes, entonces también soy una persona con una comunicación agresiva. En los entornos laborales también, muchas veces también se da la comunicación agresiva. Cuando se nos comunican las cosas, pero no de la forma correcta. Cuando se utiliza un lenguaje que no es el correcto. Y entonces, en todos los entornos de nuestra vida, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir visualizando las diferentes maneras en cómo nos comunicamos los seres humanos. Y gracias a Dios hemos ido aprendiendo. Desde que una persona dice algunas palabras, dependiendo también del tono, que es muy importante, el tono de cómo se dicen las palabras, los gestos que se utilizan, son una manera agresiva de comunicarse. Y entonces, muchas veces ante ciertas situaciones, dependiendo de con quién estemos comunicándonos, ya vamos a la defensiva porque sabemos cómo es aquella persona. Y esa persona a veces genera miedo, no genera aquel ambiente que todos desearíamos a la hora de comunicarnos. Y entonces es importante visualizar cómo es el tipo de comunicación que yo estoy practicando.
porque como les dije, en los derechos de la comunicación, si bien es cierto, en los derechos de la comunicación nos podemos comunicar, pero que cada día sea menos, que no sea repetitiva esa equivocación con la comunicación, que no utilicemos siempre el mismo lenguaje, sino que hagamos correcciones en la manera de comunicarnos. ¿Cuántas veces comunicamos algo y los demás lo interpretan de una forma muy diferente a lo que esperamos? Y es que en esto, cuando va de la mano con lo que acabamos de comentar, ¿cuántas veces comunicamos algo y los demás lo interpretan de forma muy diferente a lo que esperábamos? Eso tiene mucho que ver, que puede ser que no sea el momento correcto, que el mensaje que yo di no fue tan entendible y que ese día no se debía de dar ese mensaje. Porque es que depende tanto del emisor como del receptor. Porque puede ser que el que emite el mensaje hoy esté ecuánime, bien equilibrado, pero el receptor, el que recibe el mensaje, puede ser que no esté en ese equilibrio. Y entonces le dé una mala interpretación al mensaje que yo le quise transmitir. Y entonces eso me trae a que no va a haber en ningún momento una buena comunicación, porque el mensaje es mal interpretado. Es necesario desaprender y reaprender a comunicarnos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es necesario desaprender, quitar de nuestras vidas todo aquello que nos impide comunicarnos de una manera correcta. Entonces, desaprendamos que no es por gritos, que no es por agresiones que llegamos a una buena comunicación. Reaprendamos, iniciemos de nuevo, veamos de las experiencias de la vida qué es lo que yo necesito reaprender para que la comunicación mía sea lo más asertiva posible. Es fundamental tener la capacidad de expresarnos y aprender a comunicarnos de forma eficiente con los demás. Es fundamental tener la capacidad de expresarnos y aprender a comunicarnos de forma eficiente con los demás. Necesitamos mejorar nuestras habilidades comunicativas. Vamos a leer también acá, en esta diapositiva, algunos de los escritores que nos dan una pauta ahí en cuanto a... Para aprender a comunicarnos efectivamente debemos darnos cuenta de que todos somos diferentes en la forma en que percibimos el mundo y usar ese conocimiento como guía para comunicarnos con otros. Tony Robbins nos dice eso. Qué importante es entender esto. Cada ser humano somos diferentes, que percibimos el mundo de una manera diferente y que nos enfrentamos todos los días a situaciones muy diferentes, muy adversas. Y entonces, eso a veces perjudica el proceso de comunicación. Pero en medio de todo esto tiene que mediar el respeto a la hora de comunicarse. También nos dice Peter Drucker, lo más importante para comunicarnos efectivamente es escuchar lo que se nos dice. Brevemente, ya habíamos indicado la importancia
de escuchar primero para poder entender el mensaje. Pero recordemos que escuchar no es lo mismo que oír. Falta el respeto que se da en la comunicación. Creer que solo uno tiene la razón. Eso es una falta de respeto en la comunicación. Creer que yo soy dueño de la verdad absoluta, que solo soy yo el que tiene la razón, que solo lo que yo digo es lo que vale la pena ser escuchado. Y entonces aquí lo que se da es el egocentrismo, perdón, de la comunicación, cuando yo creo que solo yo tengo la razón. Utilizar varios tonos de voz. A veces en la comunicación, dependiendo de los puntos que se estén tocando, a veces tratamos de imponer autoridad alzando la voz. Y el que la alza más fuerte es como el que tiene la razón. Pero es un gran error y una falta de respeto en la comunicación. Un lenguaje corporal muy exagerado también. ¿Por qué? Porque en el lenguaje corporal, en ese lenguaje no verbal a veces, señalar es una falta de respeto. Arremedar es una falta de respeto. Y se da dentro de los procesos de comunicación. Discordancia, no hay armonía en la comunicación. No hay un espacio agradable. Uso de groserías o malas palabras. Vemos que esto muchas veces se da y lamentablemente es parte de lo cotidiano que vemos muchas veces en las carreteras, como la gente desde sus carros grita palabras incorrectas, palabras ofensivas, y entendemos que dentro de ese contexto han surgido situaciones muy lamentables, y ese es el proceso de comunicación con el cual conviven muchas personas, no generalizamos, pero es lo que podemos ver, lo que podemos sentir, de lo que podemos compartir, y que todo lo hemos observado, y por eso ustedes pueden decir, no es una mentira lo que está diciendo, es algo de lo cotidiano. Ignorar a la otra persona, que es muy importante y que es una gran falta de respeto. Cuando estamos hablando con una persona dentro del grupo familiar, en cualquier lugar, porque todo ser humano necesita respeto, cuando estamos hablando y la persona nos da la espalda, es una gran falta de respeto. Porque me está diciendo, no me interesa lo que usted me dice, usted no tiene la razón, usted está equivocado. Entonces vemos que hay una gran falta de respeto. Cuando se culpa a una persona de la situación de otra, y es que a veces en los procesos de comunicación también, cuando se culpa a una persona de la situación de otra, lamentable, que a veces nosotros cometemos errores y a veces queremos que otros lo asuman, o queremos culpabilizar a otra persona de lo que no hizo. Entonces, asumamos nuestros errores, no culpabilicemos a nadie, porque eso también consiste en esa falta de respeto hacia las otras personas. Cuando una persona no reconoce los logros de otra y dice que todo lo hace mal, otro error de la comunicación. Debemos de sentirnos felices, contentos con los logros de la otra persona. No utilizar palabras ofensivas, porque si no ya diríamos, pasaríamos a otro plano y diríamos, eso es envidia, y envidia de la mano, de no alegrarse por lo que le sucede a otros. Consejos para una buena comunicación. Adopta la actitud correcta ante la situación. Ante cualquier proceso de comunicación, ante cualquier situación, por más adversa que sea, actúa siempre con mucha sabiduría.
con mucha prestancia, con mucha elegancia, diríamos. Conserva el enfoque. Usted está enfocado en algo, en un tema específico. Si estamos hablando hoy en el presente, no saque a relucir las cosas que pasaron hace 6 meses o que no vienen al caso, porque dentro del proceso de comunicación se da esto, que estamos hablando de lo que les indiqué, de las herramientas, de la pala, pero metemos el martillo, el serrucho, la macana y todas las herramientas. No saque a relucir ya el pasado, lo pasado es pasado. Vivamos el presente, mantengamos el enfoque, comuniquemos lo que deseamos comunicar en el presente, pero no vayamos ni al pasado ni al futuro, ¿verdad? El pasado quedó atrás y el futuro es algo incierto. Escucha con verdadera atención. No te limites a oír, escucha para atender. Entonces, el oír es pasar nada más cerca del oído, nada más oír, pero no sucedió nada, no hubo ningún acontecimiento. En cambio, si yo escucho, sí, eso sí me mueve, eso sí me hace entender y eso sí me hace sobre todo comprender a la persona que me está transmitiendo el mensaje. Exprésate de una forma clara y directa. Evita el sarcasmo y las faltas de respeto. Acepta las diferencias. La percepción es diferente en cada ser humano. Ya lo abordamos ahora cuando dijimos que cada ser humano es diferente y el contexto de su vida es totalmente diferente al mío. Algunas de las recomendaciones ya para ir finalizando. Para comunicarnos es fundamental buscar el lugar idóneo y el vocabulario correcto para comunicar. Estamos hablando de ese espacio donde yo quiero dar el mensaje, a quién quiero darle el mensaje. Pero tengo que utilizar el vocabulario correcto para comunicar. Y el vocabulario correcto consiste en que yo comunique con respeto, sin ofender a nadie, sin decirle a Juan para que me entienda Pedro. Acepta que todos nos equivocamos y hemos utilizado en la comunicación palabras que han causado mucho daño. Aquí también no hay nada más lindo en el ser humano que aceptar que todos nos equivocamos, que todos hemos cometido errores, que todos somos partícipes de los triunfos, pero también de los fracasos, de los aciertos y desaciertos. Y entonces hemos hecho de la comunicación a veces algo manipulable, que lo utilizo para lo que me conviene, para un bien para mí y no para un bien común. No utilice la comunicación para manipular, porque esto causa daños psicológicos irreparables. Nunca utilice la comunicación para maltratar a nadie, porque en realidad en estos puntos que yo puse las recomendaciones, hay personas que por una mala comunicación nunca lograron superar daños psicológicos. Y estos daños se dieron por el vocabulario que no fue el correcto y porque no fue el momento idóneo para que yo pudiera transmitir el mensaje. Aprendamos a comunicarnos efectivamente. Es un arte y vale la pena que nos esforcemos en hacerlo cada vez mejor. Hagamos de la comunicación un arte que realmente vale la pena. Y otro de los puntos, por eso, si has aprendido el proceso de comunicación y en ese proceso escuchas, no solo oyes, perdona. El perdón te libera y te saca del pasado. Esto es importantísimo también, porque lamentablemente nos hemos ofendido como seres humanos, nos hemos dañado y entonces es necesario recurrir a la reconciliación con aquella persona
que ofendí o con aquella persona que me ofendió. Entonces, si alguien que fue tan sabio nos transmitió el mensaje y entendió que eso era lo mejor para mí y para usted, saber que los seres humanos merecemos siempre una segunda oportunidad, sobre todo cuando hemos utilizado la comunicación para ofender. Y ya para ir cerrando, para ir terminando, termino con la imagen del delfín. Y yo sé que para cada uno de ustedes esta imagen representa, si yo les pregunto por ahí, un ser solidario, un ser que mantiene una buena comunicación. Y leyendo acerca de cómo se comunican los delfines, es sumamente impresionante. El delfín se comunica por medio de ese casquillo que hace en su boca, por medio de sonidos. Y a veces agitando su cola fuera del mar, estos mensajes se transmiten de kilómetros. Pero ¿qué es lo interesante en el proceso de comunicación del delfín? Que el delfín utiliza todos estos movimientos que abarcan kilómetros para avisarle a los de su misma especie que ha encontrado comida. Entonces, veamos el gesto tan lindo de un animal como es el delfín y pongámoslo en práctica en nuestra vida diaria. Seamos solidarios, aprendamos a comunicarnos y sobre todo a ser muchas veces empáticos, a ponernos por un instante en los zapatos del otro. Un instante, no nos quedemos ahí, pero aprendamos de la naturaleza, de cómo ellos se comunican, siempre pensando en el bienestar de su especie. Entonces, que la buena comunicación que nosotros logremos sea para bien de la especie humana que es única. Muchas gracias. Dios le bendiga. Escucho sus comentarios por medio del chat. José Carlos. Hola Marvin, bueno, felicitarle por esa ponencia, esa transmitir ese conocimiento, perdón. Bueno, es de agradable de saber y entender lo que es la comunicación asertiva. Hay algunos comentarios y antes de hacerle lectura a los comentarios, quisiera saludar a las personas que nos han seguido por este medio, fieles seguidores también y por lo menos los que hemos capturado por medio del chat. Marixa Vargas del MED, desde Coronado, también nos ha acompañado el usuario A. Sánchez desde Cartago, don Perry James desde la provincia de Guanacaste, exactamente desde Liberia, Ciane Páez desde Tibás, el señor don Edgar desde San Carlos, Tatiana Incapié del Hospital México, Erika Rodríguez del Hotel Hilton de Liberia y sus compañeros y compañeras que siempre nos siguen aquí por esta transmisión. Y bueno, don Marvin, leerte algunos comentarios según las consultas que hiciste al inicio sobre la comunicación. ¿Qué es comunicación? Y nos dice Silvia, comunicar es dar y recibir un mensaje. Ciane Páez nos dice lo siguiente, comunicación es la forma en la que queremos obtener o dar algo. La usuaria Mar nos dice lo siguiente, medio para dar a conocer nuestros puntos de vista, sentir y pensar. De Los Ángeles nos dice la forma de expresar y relacionarnos con los demás, dándonos a entender. El usuario A. González nos dice lo siguiente, transmitir las ideas, conocimientos, sentimientos, la manera que podemos transmitirle. Marvin, esos son algunos de los comentarios que nuestros participantes han aportado en este webinar, segundo webinar de la mañana. Yesenia nos dice, muchísimas gracias por tan lindos mensajes. Gracias por la explicación. Gracias por la charla. Muchísimas gracias. Una charla muy linda. Esos son más bien el agradecimiento para vos, Marvin, ahí como expositor en esta ponencia. Y bueno,
Marvin, sus palabras de cierre sobre la comunicación asertiva. No tenemos consultas. Cuando no hay consultas, bueno, es que el tema ha quedado de la mejor manera abordado, se ha dado a entender y bueno, los participantes han confirmado esta situación, esta ponencia por medio del chat que le envían las felicitaciones. Marvin, ahí antes de irnos, Ok, su... sí, gracias, José Carlos. Muchas gracias a todos y cada uno de los que han compartido ahí, a doña Cecilia, que leo ahí que dice, excelente la forma en que don Marvin lo ha presentado. Este tema tan importante, muchas gracias, muy buena charla. Yarelis, muy bonita charla, muchas gracias. José Carlos, para cada uno de los que estamos en el programa Vive Bien, es realmente satisfactorio que para cada uno de ellos haya quedado claro el mensaje. Muchas gracias por los comentarios que cada uno que ustedes hacen, porque eso nos llena de alegría, pero además nos hace, nos invita al compromiso que tenemos desde el programa Vive Bien, de querer hacer las cosas bien, de querer que cada uno de los usuarios de nuestra institución y pensionados tengan calidad de vida, que es uno de nuestros lemas, de nuestros objetivos, ¿verdad? Y entonces, realmente satisfecho con todos y cada uno de los que han compartido en esta mañana. Gracias a todos, más bien a todos y cada uno de ustedes, porque por la atención que nos han prestado. Gracias por unirse y que Dios los bendiga realmente. Les deseo muchos éxitos para la vida, para los años que nos conceda Dios y que realmente la comunicación cada día sea más asertiva para que tengamos una mejor sociedad, mejores familias, mejores climas laborales y para que aprendamos a ser no solo mejores seres humanos, sino mejores cristianos, que es lo que corresponde. Gracias, don Marvin. Muchísimas gracias, le reitero. Y bueno, antes de irnos, les comparto un pensamiento más sobre la comunicación asertiva para el cierre, ya que nuestro expositor, don Marvin, bueno, ha hecho una ponencia de lujo a cada uno de ustedes y quisiera agregar y compartir un pensamiento más para ustedes. Seamos asertivos. La asertividad es la capacidad de expresar los sentimientos, ideas y opiniones de manera libre, clara y sencilla. Comunicarlo en el momento justo a la persona indicada. Somos la Caja Costarricense del Seguro Social, prestaciones sociales del programa Vive Bien. ¿Le gustó esta charla de nuestro expositor, don Marvin Agüero? Bueno, suscríbase al canal de YouTube. Se puede suscribir y puede obtener este material y todos los que hemos realizado en estos días, en estos meses. Es un material para usted, para su familia, para su amigo, su vecina, su compañero o compañera, para que comparta esta información. Lo invitamos a que le dé me gusta a la página de Face. Ahí está nuestra agenda, nuestro calendario que tenemos semana a semana, los temas que nuestros expositores se preparan día con día para llevarlo hacia donde usted está en estas actividades. Y en las tardes cerramos con un conversatorio y hoy no es la excepción. Por medio de Face a las 2:30 de la tarde nos puede acompañar con el tema enseñanzas del COVID para tu vida. Bueno, vamos a tener ahí a un Marvin de invitado especial a las 2:30, a otros expositores y que usted se aliste su taza de café en esta época de lluvia, porque vamos a conversar sobre este tema, las enseñanzas que nos ha dejado el COVID para la vida. Así que los esperamos. Muchísimas gracias, don Marvin, de nuevo las gracias a usted y a nuestros queridos participantes. Nos vemos, retornamos a las 2:30, el equipo vive bien, entra un proceso de descansar, hora de almuerzo, ojalá que tengan ahí un buen provecho y a las 2:30 nos vemos por el Facebook. Muchísimas gracias, nos retiramos y feliz tarde. Hasta luego.